En este video vamos a hacer una serie de ejercicios para que quede mucho más claro el tema. Bueno, vamos a resolver el primero. Como podemos observar, tenemos estas resistencias en serie, una seguida de la otra. Entonces lo que tenemos que hacer es sumarlas. R equivalente va a ser igual a 10 ohms más 20 ohms más 5 ohms. Esto es igual a 35 ohms. Y así de sencillo resolvimos el primer ejercicio. Vamos a resolver el segundo. Este arreglo lo vimos en el video anterior. Es un arreglo de 3 resistencias en paralelo. Hay dos formas para resolver esto. Una es sustituyendo los valores en la fórmula y otra es como yo les recomendaba, ir de 2 en 2. Es decir, primero resolver este par o este par, pero ir de 2 en 2. Y la fórmula lo que hace es tomar las 3 o 4 dependiendo de cuántas resistencias en paralelo tengamos. Entonces lo que vamos a hacer es ir de 2 en 2. Vamos a tomar estas dos para iniciar. Entonces podríamos poner un ohm en paralelo con 2 ohms es igual a, si recuerdan la fórmula, es la multiplicación de esta resistencia por esta resistencia entre la suma de estas resistencias. Es decir, un ohm, ahí lo escribí muy mal, un ohm por 2 ohms, todo esto entre un ohm más 2 ohms. Es decir, estamos haciendo la multiplicación dividida entre la suma. 1 por 2 entre 1 más 2. Vamos a resolver esta expresión. Solo lo voy a resolver una vez para que después solo sea necesario poner los números como tal, ya no poner la unidad que son los ohms. Aquí tenemos 1 por 2 o 2 por 1 que es lo mismo, es 2. Ohm por ohm es ohm al cuadrado. Todo esto sobre un ohm más 2 ohms son 3 ohms. Esto va a ser igual a 2 tercios. El cuadrado se nos elimina con el denominador. Esta unidad se nos cancela y solamente nos quedarían ohms. Es como si tuviéramos esto. Ohms al cuadrado entre ohms es igual como si pusiéramos ohm por ohm entre ohm. Esto es lo mismo que esto. Es decir, si nosotros multiplicamos, tendríamos ohm al cuadrado. Entonces, uno de estos se nos elimina con el denominador y nos queda ohm. Esta es la forma de trabajar con las unidades. Entonces tendríamos 2 tercios de ohm. Esto que les acabo de mostrar con las unidades siempre se repite. Es por eso que de ahora en adelante los paralelos vamos a simplemente expresarlos con números. Ya no es necesario poner la unidad más que al final para expresar de qué estamos hablando. En este caso una resistencia se mide en ohmios. Bien, una vez que hemos sacado el paralelo, vamos a redibujar nuestro circuito. Ahora que ya tenemos el valor de las resistencias en paralelo, la podemos sustituir como si fuera una sola. Es decir, en vez de poner un ohm y 2 ohm en paralelo, ponemos 2 tercios de ohm. Y la resistencia de 3 ohms la tenemos que seguir respetando ya que aún no la hemos utilizado para ningún cálculo o ninguna simplificación. Con este nuevo circuito redibujado, vamos a calcular la resistencia en paralelo. Vamos a repetir los mismos pasos, lo único que cambia son los valores. Entonces tenemos 2 tercios por 3, todo esto entre 2 tercios más 3. Esto es igual a 6 onceavos. No olviden poner las unidades.
Ahora vamos a ver en este tercer ejercicio un circuito que combina la configuración en serie y en paralelo. Este se conoce como circuito mixto. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Bueno, pues primero podemos observar que tenemos dos resistencias en serie, la de 5 ohms y la de 15 ohms. Esto quiere decir que podemos simplificar el circuito. Para que me entiendan mejor lo que les estoy diciendo, estoy redibujando la parte de la izquierda. Es decir, tenemos aquí el nodo A, el nodo B, la resistencia de 10 ohms y la resistencia de 20 ohms, tal cual están en el primer circuito. Pero lo que vamos a cambiar es este arreglo de resistencias en serie. Vamos a poner una sola resistencia conectada a esos puntos. Es decir, tenemos una resistencia en paralelo. Ya que como podemos observar, se conecta a este punto, que es este, y a este de acá. Se conecta todo este arreglo de resistencias, toda esta parte. Entonces, ¿qué valor ponemos aquí? Es como lo hemos estado viendo. 5 más 15 ohms. Tenemos 20. De esta forma simplificamos esta parte del circuito y pasamos a esto. ¿De qué nos sirve pasar a esto? Bueno, aquí podemos observar que tenemos estas dos resistencias ahora en paralelo. Aquí no se veía muy claro, pero al simplificarlo, pasamos a un arreglo de resistencias en paralelo. Vamos a calcular el paralelo de estas dos resistencias. Tenemos que 20 ohms en paralelo a 20 ohms es igual a 20 por 20 entre 20 más 20. Esto es igual a 10 ohms. Aquí quiero hacer una pequeña observación. Cuando tenemos dos resistencias del mismo valor, para obtener la resistencia equivalente solo vamos a dividir su valor a la mitad. Es decir, tenemos una resistencia de 20 ohms en paralelo con otra de 20 ohms y el resultado es una resistencia de 10 ohms, que es la mitad de 20 ohms. No sé si me doy a entender. Sucede lo mismo con tres resistencias en paralelo o 4 o 5. Si estas tienen el mismo valor, lo que sucede es que solo se divide. En este caso dividimos entre 2 porque tenemos dos resistencias en paralelo del mismo valor. Pero como mencionaba, si tenemos 3, 4 o 5, el valor de la resistencia es el mismo en cada una de ellas. Entonces ese valor lo dividimos entre 3, 4 o 5 dependiendo del caso. Una vez más vamos a redibujar el circuito. Finalmente llegamos a este circuito que es muy sencillo de resolver. Tenemos dos resistencias en serie, por lo que R equivalente va a ser igual a 10 más 10, 20 ohmios. Para finalizar este tema de resistencias, me gustaría volver a definir qué es R equivalente y para qué nos sirve. En este caso, en el problema número 3, R equivalente nos dio igual a 20 ohms. Si volvemos al inicio del problema, podemos observar que R equivalente se mide entre A y B, es decir, que la resistencia que va a medir el multímetro entre los puntos A y B va a ser igual a R equivalente. El multímetro no nos va a decir que hay un arreglo de resistencias de 10 ohms, 5 ohms, 15 ohms, 20 ohms, etc. El multímetro nos va a decir el valor de la R equivalente. Es decir, con el multímetro vamos a medir entre A y B y nos va a dar un valor de 20 ohms de todo este circuito. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les sea de mucha utilidad. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios. Pueden practicar esta teoría que les acabo de enseñar en algunos otros ejercicios que vean por la red. Si aplican correctamente los pasos, van a poder resolver este tipo de problemas. Sin más por el momento, yo me despido y les envío un cordial saludo. Suscríbanse, denle like y compartan.